Vamos a hablar de filosofía, si le parece. ¿A Me usted le parece gusta bien. esa opción? Sí, siempre. Siempre. A mí la filosofía es como una cosa así, como un comodín. Y lo tenemos en comunicación el señor Ignacio. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo, vos? Bien, boludo. ¿Sabés que me habían llamado el número de la radio? Sí. Y aparece con unos caracteres raros. Digo, es un secuestro express esto. Ni lo atendí. Sí, es Mailén. Es que, claro, es hace esas cosas. Mail- Mailén tiene un negocio piramidal. Sí. En donde caga gente, Nacho. Sí, hoy nos ofreció budín y nos dijo que si nosotros le vendemos budín a 2 amigos más, Claro. vamos a poder salir adelante y ser nuestros propios jefes. Sí, No, una cosa así. impresionante. No entendimos muy bien, nos dijo que no era una pirámide, era algo más así como un palo de escoba, pero entonces nos pareció que cerraba. Súper hackeado el teléfono. Pero bueno. Sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Joya? Sí, todo tranquilo, Joya, por suerte. ¿cuántos años Joya. Joya. Bueno, ¿cuántos años tiene? ¿Es más grande que usted? Dígame cuántos años tiene. Lo está tratando de viejo por usar la palabra joya, quiero que lo sepa. No, por favor. Bueno, yo lo primero que le voy a preguntar es algo muy interesante. Algo A muy ver. personal. Es la palabra libre albedrío. ¿La palabra albedrío se usa en otro lugar que no sea libre? Me mataste. ¿Albedrío? Claro. Es que, no sé si... Sí, porque en realidad el albedrío... Me mataste, boludo. Mirá, tomá. matamos al filósofo con nuestras preguntas. Claro, pero obvio. Es que en realidad el albedrío tiene que ver... está bien que la pregunta en realidad. El albedrío tiene que ver con... justamente, usted siempre que yo vengo para arrancar con algo me dan vuelta todo. Perdón. No, está muy bien igual. Aparte Gracias. porque no preparé un corno. Ah. La cuestión del albedrío en realidad tiene que ver con esta capacidad de poder decidir entre opciones, y en realidad va de suyo que tiene que haber como un cierto sesgo relacionado con la libertad, porque si no tenemos libertad para decidir, el albedrío como que queda medio como errante, el concepto suelto. No sé si se aplica a otros lugares, la verdad. Pero yo creo que son como pan y mantequilla, el libre y el albedrío. Pan y mantequilla. ¿Por qué Eso lo decía Forrest Gump, boludo. Ah. Por favor. Es joven, Pablito, y yo no me acordaba de la frase. No, Claro, yo vi yo Forrest Gump, pero... Yo digo joya y cito Forrest Gump. ¿Qué va a ser? Bueno, Somos viejos. no, somos está viejos. muy bien, está muy bien. Pero bueno, Bueno, no, pero sobre Es- todo, ¿sabes qué? Si sí. quieren, ya empezando por cualquier lado, porque hacemos cualquiera en esta columna, Sí. en realidad la cuestión del libre albedrío es algo que actualmente, es algo que se discutía como mucho en el mundo medieval, porque tiene que ver con el determinismo, ¿no? Con el lugar de si Dios te ayuda en tus decisiones, si ya hay como un camino trazado, etcétera. Pero hoy otra vez está reactual, porque se estudia, por ejemplo, mucho en el derecho acerca de la cuestión de la culpabilidad. Si los sujetos tienen, digamos, libertad a la hora de decidir, y si no tienen libertad, digamos, tampoco son reprochables sus conductas. Entonces, claro. eso, ¿sabes? Se analiza mucho a la luz de las neurociencias. La ciencia está como demostrando de que el libre albedrío es una ilusión, y que no existe eso, y que fue como sanata filosófica o sanata como literaria, pero que no existe algo así como libre albedrío. Ahora No. vamos a profundizar sobre Una vez escuchaba a algún neurocientífico, no me acuerdo, en algún documental, que decía que en realidad cuando uno habla, en realidad primero habla y después empieza a justificar mentalmente lo que está diciendo. Claro. Como que no, el proceso es al revés. Primero hablaste y después viste por qué hablaste. Lo que pasa que, como decís vos, bueno, empezamos por acá, ¿no? O sea, la ciencia y la posibilidad de hacer, qué sé yo, resonancia por imágenes y todo eso, empieza a demostrar qué sectores del cerebro, por ejemplo, se activan a la hora de tener un acto volitivo, ¿no? De tener un ejercicio reflexivo, una ejecución de un acto de la conciencia, pero al mismo tiempo empiezan a descubrir que segundos antes, es decir, estableciendo como pautas de tiempo como cada vez más pequeñas, más micro, que 7 milésimas de segundo antes se activan regiones del cerebro que son más vinculadas con el inconsciente. Entonces ya lo ha decidido el cerebro antes que el sector más relacionado con la conciencia, donde estaría el asiento de la conciencia. Claro. Mira, es como que uno primero putea y después ve qué pasa. Sí, bueno, pero esto en realidad está haciendo que se empiece a verlo. La ciencia, digo, empezamos todo por al revés, ¿no? Pero bueno, ahora después vamos a retomar si quieren el camino filosófico, pero entonces el libre albedrío no existiría, porque nos precede una instancia inconsciente que nos está impulsando. Claro. Pero eso derriba, o sea, que nosotros no tengamos libre albedrío, ahora un poco lo dijo Olivo ahí, ¿no?
o sea, dejamos intuiciones abiertas de que es el libre albedrío, es esta capacidad de poder decidir entre lo bueno y lo malo, entre una opción y la otra, y si nosotros no hacemos eso tampoco hay responsabilidad, porque Claro. ¿cómo nos hacemos cargo de eso si no? O sea, lo que yo hice, digamos, se vuelve todo inimputable. Claro, de golpe es todo... Perdón, estoy preso de mis neuroconectores. Claro, o sea, fue un estado biológico, fue un estado... De mi sinapsis, es culpa de la sinapsis. Claro. Bueno, en realidad lo que yo lo que les contaba a Lío, a ustedes, por qué hablar de este tema, ¿no? El tema de la libertad en general, ¿no? Porque sería como su macro concepto, ¿no? Y después el libre albedrío adentro. Ahora después les voy a explicar cómo San Agustín diferenciaba esta cuestión. Pero nosotros en el día a día todo el tiempo estamos tomando decisiones. Algunas decisiones son como de carácter más superficial o más automáticas, pero a veces tenemos que entrar en una dimensión de tomar decisiones más complejas que involucran hacerse cargo de consecuencias más gravosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces en ese momento ya no hacemos una decisión como casi automática, por ejemplo, qué sé yo, tomar café o té, o salir a tomar solo, no, tenés que tomar una decisión trascendental que te cambia la vida, ¿no? Claro. Y en ese momento empiezan como a involucrarse en un montón de cuestiones que son más complejas, ¿no? Creo un poco lo que planteaba el existencialismo, que es una corriente filosófica del comienzo del siglo XX, que la encabezaba Sartre, ¿no? El gran Jean-Paul Sartre. Sartre decía que nosotros estamos condenados a ser libres, o sea, no tenemos otra opción. Qué cagada. No, porque de hecho, vos sabés que tenía un libro espectacular que se llama El existencialismo es un humanismo, que fue muy criticado por los lectores de su época, porque decía, es un libro re pesimista, chabón, o sea, te hunde en la angustia permanente, todo es un pesimismo absoluto. Ustedes tienen demasiado privilegio que están diciendo que esto es pesimista, ¿no? No ¿Nunca conocen el escuchaste mundo, muchachos. Claro, pero fíjate, ¿nunca escuchaste esa frase que dice, a veces sería más fácil, en vez de estar pensando tanto, ser medio como esto, que bueno, voy a ser medio nihilista, facho, pero yo no lo pienso, ¿no? Pero es la frase facha, que dice, y ser como estos brutos, ¿viste? Que no piensan nada y simplemente ejecutan y chau, ¿viste? yo tengo un amigo que decía eso. Tenía. Bueno, ¿viste? Porque a veces no hay que buscar por algo tenías. Claro. Porque, claro, está bien, porque los fachos no hay que buscarlos muy lejos, a veces están más cerca de lo que uno cree. Claro. Pero bueno, ese pensamiento que dice que las personas que reflexionan poco tienen menos felicidad. problemas porque no se tienen que hacer cargo, ¿no? Claro. Bueno, lo que Sartre dice es que en la condición de ser libre, o sea, tiene también elementos negativos, que es hacerse cargo de una existencia que tiene muchos problemas. ¿Por qué? Y te empiezo a introducir esta cuestión. Él lo que presentaba en el existencialismo era una filosofía en la que no absolutamente atea. Entonces, cuando vos eliminás a Dios desde la posición, ¿no? Esto ya lo había dicho Nietzsche, ¿no? Pero Nietzsche no desarrolla ese tema, pero lo hace más Sartre. Cuando vos eliminás a Dios de la conexión ecuación causal de los actos, ya no hay más justificación, ¿no? O sea, no hay más justificación de nada, y no puedes usar la frase bueno, por algo habrá sido, o será que Dios lo entendió así, ¿no? Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. ¿Estuviste viendo mucho El Reino vos? ¿Sabes que la arranqué? pero Está bueno. estuve, Por oye, Dios. ¿eh? No, que ¿Cómo? parece un pastor evangélico acá, Pablo. Marcos 38:72. En El Reino, el otro día estaba leyendo pensando la cuestión esta del amor, del chabón decía, lo hago por amor, hago por amor esto, y no para repensar la cuestión del amor, pero bueno, Sí, eso el ya amor a dijimos Dios. Sí, no, pero el amor a la pederastía, a la pedofilia. No, Eso no llegue ahí, Nacho. pero no spoileé la serie, Nacho. No creí que lo había contado el otro día la flaca, bueno, no importa. Tenés límite. Bueno, escúchame, entonces, cuando vos haces desaparecer a la instancia de la justificación de Dios, Claro. recae sobre el sujeto la absoluta responsabilidad de construir su destino y de decir un poco su proyecto vital. Y eso tiene toda una carga como de angustia, y es lo que hoy, digamos, lo que yo pensaba esta semana, es decir, uno tiene que tomar decisiones complejas y hacer uso del libre albedrío, y de repente nada, se te llena el culo de preguntas y aplazás esas decisiones trascendentales, porque nada, te embargan en esta situación de congoja, de tener que ser vos responsable de las consecuencias que se van a desatar a propósito de esto, ¿no? Entonces Claro. el libre albedrío, como marca sustantiva de la condición subjetiva de las personas, llevan de suyo también este sesgo de pesimismo y de angustia, ¿no? Entonces, ser libre, lejos de ser como una gran virtud o una cosa recopada como quieren los libertarios, como quieren los Milei y todos estos,
también debería llevar la marca de la responsabilidad y de hacerse cargo de esas decisiones complejas, ¿no? De hecho, a propósito de eso que acabo de decir, yo lo había pensado, ¿no? Los libertarios cuando decían de que quiero mi libertad, quiero mi libertad, quiero mi libertad, en realidad hacían como un ejercicio medio trunco de la libertad, porque querían una libertad pero sin hacerse cargo de las consecuencias, es decir, Claro. de que mueran un montón de personas. Esto lo habíamos No. charlado, ¿no? Sí. Una vez creo que, no sé si lo charlamos en el aire, creo que lo charlamos off the record, ¿no? Sí. Pero- Creo que o- hicimos o- una miniatura con la pintura de la Revolución Francesa con la cara de Milei. Bueno, no importa. Ah, bueno, no sé, ni me acuerdo. Pero bueno, digo, igual es a propósito de eso, es un poco esto, ¿no? O sea, libre albedrío y libertad tienen esta marca de pesadez que tiene que hacerse cargo de esas consecuencias. Yo te decía de que San Agustín, o les decía, me estoy sacando el buzo porque estoy cagado de calor, pero... Está bien. Está bien, tranquilo, Total, no se ve. Sí, y bueno, sí. no, que digo que, Claro. que vos sabés Es verdad, que, espera, no se ve, estás por teléfono. Claro. estoy por teléfono. Claro. En la teoría agustiniana de la Sí. libertad y del libre albedrío, San Agustín diferenciaba libre albedrío de la libertad, porque yo digo libertad y libre albedrío es lo mismo. No, libre albedrío es esta capacidad de poder decidir entre una opción y la otra, y libertad para San Agustín era hacer un buen uso del libre albedrío, es decir, elegir siempre el bien. Ah, Eso para que entendamos, para ser un poco más preciso con la definición. A nadie viene a aprender filosofía acá, simplemente venimos a discutir, ¿no? Pero obvio. Plática de claro, venía borracho. esta cuestión. En la concepción agustiniana decía, sí, el sujeto es libre, pero una vez que salió del pecado originario tiene que tener mucha cintura para optar por el bien, porque tiene una tendencia a inclinarse por el mal. Y en realidad necesita la gracia de Dios, ¿no? Está bueno esto porque en realidad, decía, necesita el favor de Dios para inclinarse preferentemente por el bien. Y entonces cuando nos inclinamos preferentemente por el bien, es que somos libres. Cuando nos inclinamos por el mal, no somos libres, decía San Agustín. Entonces ahí diferenciaba esta idea de libre albedrío y libertad, ¿no? Ok. Sí. Bueno, y después, digamos, otra de las cuestiones, o sea, no sé qué ustedes piensan de eso, no sé si... En realidad yo les voy a trasladar la pregunta a ustedes. Dale. Si les pasa esto de que al momento de tomar decisiones uno se encuentra entre la espada y la pared, ¿no? De hacerse cargo de ese libre albedrío, de tomar decisiones complejas. No sé si están de acuerdo con esa posición. Sí. Me parece que hay algo, también un componente de angustia. Vos lo decías al principio. Como una angustia que viene antes de la toma de la decisión. Porque, ¿qué pasa? Una vez que tomaste la decisión, ya no hay angustia. Es como que hay un montón de cosas. Poder, tipo, no sé, odio, ponele. Oh, ¿por qué mierda decidí esto? Pero antes es como que hay una angustia ahí de ansiosa de decir, che, una vez que decidí esto, ya está. Tipo, no hay marcha atrás. El otro día lo veía, ahora les devuelvo la palabra, ¿no? Pero el otro día estaba viendo Matrix otra vez. Y en un ¿Para momento, qué, no? Y porque, no sé, porque soy Porque a los viejo. profesores de filosofía les encanta Matrix. Sí, aparte porque es muy masa. Pero estaba viendo otra vez Matrix la 1 y en un momento después de la gran clásica, Morfeo, Neo tiene que tomar esa decisión. Y cuando se hace cargo de todo lo que pasó y de ver el desierto de lo real, les pregunta, ya no puedo volver atrás, ¿no? Y le dice, no. No. Está. Y se quiere matar, ¿no? Porque, digamos, es eso lo que decía Pablo, o sea, hacerse cargo de esa decisión. Pero me parece que el punto quizás de más tensión es el momento previo, donde hay que decir... Claro. A mí me pasaba mucho de pibe, eso quizás, bien, hago un paréntesis en eso, ¿no? Otra reflexión relacionada con esto. Cuando yo era pendejo, mucho más joven, pensaba, bueno, si ahora tomo esta decisión, pasa esto, pero si hubiera tomado otra decisión, si hubiera abierto como otro ciclo Otra temporal, línea temporal. otra línea temporal con otra sucesión de hechos y que hubiera pasado, y eso me enfermaba la cabeza, ¿no? O sea, decir todas las posibilidades que se me cerraron, porque en realidad cuando vos tomás una, al mismo tiempo estás clausurando una multiplicidad inmensa. Es como que la libertad es un toque avasallante. Suena un poco facho. Pero esto de el poder elegir libremente como entre un montón de cosas te produce cierta ansiedad. No sé si quiero elegir tanto. Claro. No Claro. me pueden decir, no puede ni un manual sobre cómo es la vida. Así Sí, cuando no, viene el no. manual. Claro, como el del preocupate. lavarropas, Claro. que me dice cuánto dura cada programa, para qué tipo de ropa es, todo. Si se prende esta lucecita, bueno, es Exacto. porque te estás quedando pelado, Esa- por ejemplo. Claro, ¿no puede venir algo así?
Eso que dicen ustedes es como si ustedes hubieran sido ciudadanos burgueses del siglo XX, comienzos del siglo XX, serían existencialistas, porque ese es el posicionamiento. Es ese posicionamiento que en realidad descubre que la naturaleza de la vida quizás es como compleja y, digamos, por qué es tan complicado todo, pero al mismo tiempo, digamos, son las consecuencias de tener una vida distinta en el reino de lo natural, ¿no? Cuando nosotros somos humanos, bueno, tiene estas complejidades, ¿no? Ser libre y ser humano tiene esta nota distintiva, ¿no? Que sí, vamos a tener que tomar decisiones complejas y que no tenemos un manual para eso. Claro. Pero hace un rato mencionabas, hay otra dimensión también que aparece en esto, de que uno, porque esto que yo les decía hace un rato de que Sartre pensaba de que estamos condenados a ser libres y que todas nuestras decisiones pasan por nuestro filtro de la angustia, ¿no? Y que nos exponen a esos resultados que elegimos, avanzando, digamos, su evolución intelectual, después de un par de décadas se empieza a dar cuenta de que esa reflexión era como un poco exagerada, ¿no? Y que no somos tan libres como creemos. Estábamos ¿no? medio angustiados, perdón. Sí, me fui al carajo con la angustia, o sea, angustié demasiado a mis lectores. Entonces propone una salida que dice que en realidad no tenemos una absoluta libertad, sino que hacemos lo que podemos con lo que hicieron de nosotros, es decir, que estamos condicionados. Claro, sí. Esa es otra reflexión, ¿no? Somos, en un primer Sartre, estamos condenados a ser libres, todo nuestro proyecto existencial depende de nuestro temple anímico para resolver nuestras angustias y todo está sobre nosotros. Pero después dice, no, la verdad que el mundo es bastante heterónomo, ¿no? Nuestras decisiones no son absolutamente autónomas, sino que están condicionadas por nuestro pasado, por nuestra historia, pero también por nuestro contexto social, ¿no? Por el mundo en el que vivimos. Sí. Y entonces empieza a tirar como un libre albedrío quizá más matizado. Lo que dicen también, volviendo a los neurólogos y a toda esa cuestión, es que ni siquiera tenemos libre albedrío para decidir entre un A o un B, sino que también tenemos respuestas reflejas de la educación que tenemos, de los circuitos económicos que hacen los circuitos neuronales, ¿no? Si el circuito neuronal se acostumbró a responder de cierta o tal manera, nosotros creemos que tenemos libertad cuando decidimos, pero es un poco ese condicionante reflejo que se fue construyendo por la educación y por el tipo de vida que tenemos, ¿no? Claro. O sea, en realidad son respuestas aprendidas. Son respuestas aprendidas, pero lo que pasa que los tipos, yo me acuerdo que había leído un tipo que decía, pero ¿quién quiere tirar al tacho el libre albedrío? ¿No? Nos resistimos a esa idea, nos resistimos a la idea de que haya hábitos aprendidos y que sea todo como medio inconsciente, porque nosotros somos sujetos volitivos que somos los que definimos nuestro mundo, pero pareciera que no están así, ¿no? Eso sin destacar una cuestión, porque recién mencionaba esta cuestión de la autonomía y heteronomía, que hoy vivimos en un mundo recontra digital, y de hecho íbamos a hablar de este tema originalmente, en el que incluso, y ya lo mencionamos mucho, ustedes lo mencionan siempre ahí, ¿no? De los condicionantes que genera vivir en un mundo absolutamente interconectado, digital, de algoritmos y todas esas cuestiones que hacen que nuestro libre albedrío cada vez resulte cada vez más enano. De hecho, ¿sabes qué? Perdón, capaz revoludo el ejemplo, pero me pasa que charlando con amigos sobre, no sé, escuchar música en Spotify o escuchar música en YouTube, es como que yo digo, che, YouTube me gusta más escuchar por ahí porque me gusta más a dónde me lleva, tipo el algoritmo. Sí. Y como que siento que me conoce mejor. Y al mismo tiempo después reflexiono. ¿Me conoce mejor o me termina formando a mí YouTube? ¿Sabe mejor cómo formarme que Spotify quizás? Por decir algo. Que la verdad que es re, si estuviéramos personalmente charlando ahí, viste, re para golpear la mesa, boludo, era por ahí, viste, porque esto es como interesante esa reflexión de cuándo, por ejemplo, ahí perdimos la libertad, o sea, de qué está primero, ¿no? Si estoy primero yo o está primero el operador capaz que es un nerd, ¿no? De 16 años que está creando el algoritmo para vos y está definiendo tu identidad o lo que sea, o tus gustos. Re bien el niño. Sí, un crack. Sí. Pero bueno, digo... En la India, seguramente. Claro, pero digo, en el mundo, en el siglo XX, en el siglo XX no, fíjate, esta reflexión es monacal, es del siglo XV, siempre pensaron, digamos, la cuestión de la libertad, del libre albedrío contra el determinismo, es decir, que ya esté todo predeterminado y qué sé yo, es como antiquísima, pero en el mundo actual se vuelve súper compleja, ¿no? Y aún así sus complejidades, lo que yo noto es que... al margen de todo eso, que podamos elucidarlo, porque digamos el algoritmo, qué sé yo, qué sé cuánto, siempre como que resiste esta reflexión media romántica, iluminista,
de pensarlo más conceptualmente la cuestión del libre albedrío como asiento de una entidad como media abstracta que aún tiene posibilidad de decisión, ¿no? Y que hace que yo me sienta de cual o de determinada manera, en este caso, personalmente, pero también les puede pasar a ustedes, ¿no? Es decir, tomar decisiones complejas y todavía sigue resultando como agobiante, ¿no? Deleuze, en uno de los libros, en uno de sus libros, tiraba una metáfora de unos dados, decía, porque no hablamos de esto, ¿no? De la cuestión del azar, porque cuando vos tomás decisiones y en realidad dijimos, tomás una opción entre una multiplicidad que se anulan, que se disuelven en el mundo, de las posibilidades temporales, de lo que sea, y Deleuze dice, bueno, y uno quiere ser un mal jugador y acomodar los dados para como más le convenga, ¿no? Llevar la situación, y eso es ser un mal jugador, y no hay que ser así, ¿no? Ellos lo que sean, hay que destacar el azar y justamente, digamos, hacerse cargo de esas consecuencias. Cerrando con el último Sartre, porque Sartre es un chabón que ha escrito tanto, en un momento radicalizando esta idea de las consecuencias angustiosas del libre albedrío, de cuando nosotros tomamos nuestras decisiones, dice, y las consecuencias de esos actos no se reducen a lo que inmediatamente vemos, es decir, en esas consecuencias cercanas, se extienden mucho más allá, porque esas generan otras y se encadenan con otras y otras y otras, y yo termino siendo como responsable de un encadenamiento absoluto que ni siquiera lo puedo elucidar y ver como en su totalidad. Y digo, pará, ¿hasta cuándo soy responsable? ¿No? O sea, genero como, es como decía... Como el efecto mariposa. Sí, como el efecto mariposa, pero si querés, porque a mí la pandemia como que trae esta posibilidad de reflexionar, ¿no? Bueno, yo no usé el barbijo y contagié a 2, y esos 2 fueron allá, qué sé yo, y bueno, se murió todo, no sé. Se murió un montón de gente por este acto mínimo mío, ¿no? Bueno, entonces, de cómo pesa la responsabilidad de los libres actos y del libre albedrío a la hora de decidir, y cómo hasta dónde pueden llegar, ¿no? Pero bueno, estos son flasheros que están pensando cosas así radicalizadas. Está bien. Muy interesante. Me gusta. ¿Me gusta o creo que me gusta? O me dijeron, o me terminaron convenciendo de que me gusta. Claro, Nacho, vos me convenciste de esto. Alto brainwashing. No sé, a mí capaz que también me convencieron, pero igual yo con lo que cerraría con esta cosa, Por pero favor. posta que aún me sigue volviendo loco, que es lo complejo que nos resulta poder tomar decisiones difíciles, ¿no? Las decisiones difíciles nos movilizan como existencialmente, Sí. y abren como una herida donde uno capaz que no la había visto, ¿no? Y decir, yo no me quiero hacer cargo de esto, ¿no? Y te cambian la temporalidad, y te cambian el tiempo anímico, y te cambian todo, en la que uno tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Que en realidad quizás lo que se ve detrás de esa herida o esa rendija que se abre es la esencia del sujeto, es nuestra esencia, ¿no? Esa incertidumbre de la responsabilidad, de hacerse cargo de la libertad, porque todos queremos ser libres, pero como vos decías hace un rato, no hay un camino más fácil, no había otra forma, no podemos cerrar eso y hacerme el boludo un par de veces. Claro. Cuando te vas haciendo boludo, después se va haciendo una bola de nieve. Prefiero la burocracia. Mal, por La favor. burocracia de la vida prefiero. Sí, Pero bueno, Perdón. esa es nuestra decisión, ¿no? Está bien, perdón, Si soy queremos empleado ser- público, perdón. claro, a usted le encanta la Sí, burocracia. sí, obvio. Amo la burocracia. Bueno, Soy un poco por ahí, beberiano. muchachos. Soy muy beberiano. Quiero una libertad beberiana. La libertad debería. Tomá. Ni me voy a meter ahí. Ignacio, nuestro columnista de filosofía, y hablando sobre el libre albedrío, y hoy hablamos sobre el algoritmo de YouTube al final. Claro, ¿Vio? Que dijo que no iba a hablar y al final habló. el algoritmo nos llevó a Teníamos eso. hablando. Tipo la Sí. iglesia. del El algoritmo nos lleva a que pongamos a Viste Saigón también. Claro, Ah, exactamente. Ojalá. Ojalá lo hiciera. Vamos a tratar de ver cómo lo hacemos. Vamos a rezarle al algoritmo. Claro, algoritmo de YouTube. Así como el reino. Pero bueno, Bueno, que los que escuchan la radio pongan todo su libre albedrío en elegir a los candidatos que corresponden también, ¿no? Porque ahí tenemos también consecuencias. Vamos, Nacho. Ahí A está. Pablo de Gastaldi, Y a Pablo de Gastal, y a consejero Leticia, escolar. eh, Ahí, No, este no. Sí, no, el otro es. El otro. El de los dedos, ahí ese. Claro. Pero así más en cámara, que se vea de cámara. Ahí está. Ahí está. Posó, le aviso que posó para la cámara. perfecto. Ah, cierto que no estás ahí. Si usted no lo está No, viendo. no lo veo. Bueno. Igual en No, pero realidad no está- ningún entrevistado nos ve. Claro, es Ah, verdad. ¿Usted no, sabía no. esto? Por una Es cuestión verdad, tecnológica. sí. No, nos escuchan pero no nos ven. ¿Viste? Porque o usamos la cámara para que salga por YouTube, o usamos la cámara para que nos vean entrevistados. Es verdad. Bueno, Digo, ¿no? Para que sepa, esto es todo mentira. Es como hace un ratito en Telefe hicieron una entrevista a Susana Jiménez, pero virtual. Pero ¿sabe cómo hicieron?
como un holograma de Susana desde la casa. ¿Pero ya está muerta? No. Ah. Desde Uruguay le llevaron todo el estudio, con una cosa verde, una tela verde atrás, todo. Pero vos veías el noticiero y parecía que estaba sentada al lado de ellos. Pero Claro, no, no, es estaba en una Punta locura. del Este. Así Qué hacemos zarpado. con ustedes. Es como un recital Del indio. del indio. Exacto. Hagan mi holograma lindo. Vamos a hacerlo, Vamos quédese a hacerlo. tranquilo. Estuvimos todo el tiempo hablándole a una silla acá, Sí. haciendo de cuenta que estabas ahí. Nos vemos, Nacho. No te Chao, va- Nacho. Cuando cierres cuando batas, no cerres mucho la puerta. Claro. Dale. Dale, chao, chao. Tratá de no irte con lag. Se fue con la cortó una. O sea, no le dio tiempo a la operadora a sacarlo. Fue como